Fíjense, que para una presentadora de radio lo más terrorífico es que ocurra esto, que no haya buena conexión. Así que yo ya estoy puesta en situación para hablar de Halloween en el mundo animal. Vamos a saludar a Rodrigo Fuentes, codirector del área de biomarina, del área de biomarina de la Asociación Iberozoo. Voy a cruzar los dedos. Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien, Sonia, ya se escucha, estupendo. Ahora sí. No, problemas del directo. No pasa nada. Que además es un tema que a mí me tiene en vilo, porque me dices que me vas a hablar de la vuelta de entre los muertos de una especie, ¿no? De nuestra naturaleza. Eso es. Bueno, aprovechando un poco que se acerca Halloween, ¿no? Y el día de los muertos, quería traer una historia cuanto menos curiosa y que los más escépticos la tacharían hasta de paranormal, ¿no? Pero bueno, todo tiene su explicación. Y efectivamente os venía a hablar de un coral. Se trata de una especie que se halló en 1966 por primera vez viva. Esta especie se conoce como Oculina patagónica. Y bueno, por su nombre os podéis esperar que estuviese distribuida por Argentina, ¿no? Claro, pero sí, yo me he ido más lejos, no se halló en Argentina, sino que se halló en el Golfo de Génova, en el Mediterráneo. Pero en el 66 se halló después de que se pensaba que llevaba que estaba, pues extinta, ¿no? O sea, llevaba años extinta y en el 66 se volvió a encontrar. Eso es. Se trata, de un caso que no es el único dentro de la biología, que es que se describió a partir de restos fósiles años antes, en 1908, en Argentina, en la Patagonia, de ahí su nombre, pero se creía totalmente extinta. Nadie se hubiera esperado que años después apareciera, reviviese, ¿no? Como un fantasma tan lejos de su zona de descripción, ¿no? O sea, prácticamente en la otra punta del mundo. Claro, y todos nos preguntamos, pero ¿y dónde ha estado, no? Todo este tiempo, ¿qué ha pasado ahí? Eso es. Bueno, a partir de su descubrimiento surgen muchas preguntas, que de dónde viene, cómo había sobrevivido, quizás en el arrecife de Brasil o del Caribe, y sobre todo cómo había llegado al Mediterráneo, ¿no? En un primer lugar, debido a su origen, se tachó como una especie alóctona, y también por su rápido y expansión modelo de crecimiento se la tachó de nuevo como especie invasora. O sea, que recuperada pero invasora. Esto me gusta. Y además, son palabras mayores. Y además tiene una curiosidad, ¿no? Que se propaga, o sea, si ya hasta aquí era poco, pues imagínense, se propaga de este a oeste. Eso es, o sea, son todo incertidumbre tras incertidumbre, ¿no? Lo que se esperaba es que el progreso de expansión de la especie fuera de oeste a este, porque entendíamos que había entrado por el estrecho de Gibraltar, pero es totalmente al contrario. Entonces, la verdad es que va soltando perlitas y nos va dificultando un poco más el trabajo a los investigadores. Pero bueno, ya se ha descubierto restos fósiles del Atlántico oriental, lo que indica que lo más probable es que entrase de verdad a lo largo del estrecho del Mediterráneo hace 5 millones de años, ¿de acuerdo? Con la crisis de salinidad mesiniense, que es que se cerró el Mediterráneo y prácticamente se desapareció la vida hasta que volvió a abrirse hace unos 5 millones de años aproximadamente, y se quedó ahí como un reducto guardada en el Mediterráneo. Así que bueno, yo creo que ya que tiene más años que la tana, se la puede pasar a la categoría de especie autóctona. Yo creo que se lo curioso, merece. Que se lo merece, qué curiosa. Ahí estuvo, esperando a que se den las condiciones y que vuelva a haber pues las condiciones concretas, porque ¿cómo es normalmente ese hábitat? Porque creo que tiene que ser en sustratos que hayan sido colonizados por microalgas. Cuéntame esto. Sí, bueno, es un corral, ya digo yo, un coral esquelético que vive a partir de la simbiosis conjunta con unas microalgas, ¿no? Lo que la hace bastante buena a la hora de colonizar, ¿no? Y lo que la hace sobreponerse a otras especies. Concretamente, a Oculina patagónica le gustan, o parece que se adapta muy bien al aumento de las temperaturas y coloniza lo que son sustratos artificiales. Entonces, debido a la subida de las temperaturas del Mediterráneo y a la creación de un montón de degradación de hábitats costeros, pues parece ser que esta especie le es bastante favorable expandirse en
condiciones, sobre todo y sobreponerse a las algas, ¿no? A los grandes bosques de algas de mediterráneos que están desapareciendo por desgracia y con ellos gran parte de su vida. Claro, es que aquí se abre esa faceta de invasor, que es un problema que bueno, nos tiene que preocupar, no solamente por este coral, sino que es pues causa de pérdida de gran biodiversidad, ¿no? Las especies invasoras. Esto es, bueno, en el caso de la comunidad patagónica, al final no se nos puede olvidar que no es un coral invasor, sino que es una especie nativa y que, bueno, puede ser muy importante como reducto de la biodiversidad frente al cambio climático, aunque algunas comunidades asociadas a estos nuevos ecosistemas puedan cambiar, pero sí que es verdad que en general las especies invasoras suponen la segunda causa de pérdida de biodiversidad después de la degradación de hábitat. Y el Mediterráneo, sin ir más lejos, cuenta con hasta 1000 especies de origen exótico, ¿vale? Es una barbaridad. Claro. Es que es muy complicado, ¿no? En mar, en agua abierta, pues es controlar un poco, ¿no? Erradicar esas especies invasoras. Eso es complicado. ¿Se puede llevar alguna acción que pueda ayudar en frenarlo? Sí, bueno, en sistemas dinámicos como el mar, ya como has adelantado, es bastante complicado, ¿no? Controlar este tipo de invasiones una vez han producido, sobre todo en el mar Mediterráneo, que cuenta con una gran gama de climas e hidrología, lo que la hace estupenda o muy susceptible ante invasiones de especies tropicales y tropicales. Pero bueno, lo más importante, como siempre, es invertir en investigación, que ya lo decimos desde Iberozoa mucho, condenar en este caso el tráfico de animales y sobre todo revisar el casco, en caso de que sean ustedes propietarios de alguna embarcación en particular, que creo que son pocos, pero revisar bien el casco de los barcos y de las aguas de lastre, que son los principales vectores en nuestros mares de contaminación y de introducción de especies invasoras. Pues Rodrigo Fuentes, codirector del área de biomarina de Iberozoa, gracias por traernos este curioso caso de la resurrección de este coral del que hemos hablado hoy, la oculina patagónica, que ha sido nuestra protagonista. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ti, Sonia. Adiós, Rodrigo. Chao. Chao.